Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @Gandrade80, mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. He venido conversando con Javier de la Era a propósito de la moralidad o inmoralidad de la homosexualidad. Tú, Javier, opinas que la homosexualidad es inmoral y tu argumento fundamental es que va en contra del estatuto natural y la finalidad natural de la sexualidad humana. Yo por mi parte opino que eso, pues la verdad es que no es relevante como criterio, y yo más bien parto de una base hedonista de la ética y postulo que en tanto la homosexualidad genera placer y no genera sufrimiento, pues sí es moralmente aceptable. Ahora, yo desde mi campo, pues en vista de que no opino que la homosexualidad sea inmoral, pues eso también me conduce a opinar que no debe estar castigada por el Estado. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, mira, en este punto, y antes de responderte la pregunta, yo quisiera aclarar algo que probablemente debimos aclarar al principio del programa. Fíjate, el hecho de que yo considere que la conducta homosexual, entiéndase conducta, no la persona que meramente tiene tendencia, el hecho de que yo considere que sea inmoral éticamente, no quiere decir que yo esté de acuerdo con ningún tipo de discriminación o de violación a los derechos humanos de las personas que tienen tendencias homosexuales. De la misma manera que no estoy de acuerdo con la violación de los derechos humanos de aquellos varones o mujeres heterosexuales que sean naturalmente o innaturalmente, como se quiera ver, promiscuos, sí. Que sería una situación similar. O sea, de la misma manera que yo considero inmoral la conducta homosexual, de la misma manera considero inmoral la conducta sexual heterosexual promiscua. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de discriminar o de considerar deficientes en dignidad humana a las personas que tienen este tipo de tendencia. Yo quiero que eso quede bastante claro. Y esto tiene que ver con lo que tú mencionas, o sea, de cuál debe ser la política del Estado con respecto a la homosexualidad. Y yo te diría que aquí yo creo que la postura más razonable en nuestra sociedad presente es una postura de tolerancia, entendiendo tolerancia como se entiende en la tradición del derecho natural clásico. Oh, bueno, pero vamos a estar claros que el clero católico por muchos siglos, precisamente amparándose en ese derecho, sí persiguió la homosexualidad y la criminalizó. Bueno, fíjate. O sea, antes era un delito y auspiciado la criminalización de la homosexualidad de muchos representantes del clero. Bueno, fíjate, yo te diría que depende del estado de la sociedad, del estado de desarrollo moral de la sociedad. La postura clásica de tolerancia plantea que el Estado puede no penalizar una conducta, aunque la considere inmoral, porque el hecho de penalizarla traería mayores males que bienes. Y yo estoy básicamente de acuerdo con esa postura. No, yo también. Yo creo que pero históricamente no se le ha dado cumplimiento a eso desde la experiencia histórica católica. Bueno, habría que ver caso por caso cuáles son las circunstancias precisas de cada sociedad donde se aplicaron ese tipo de leyes y cuáles tipos de leyes se aplicaron. Pero bueno, por ejemplo, la España de Franco, el nacionalcatolicismo tuvo una fuerte presencia y muchos legisladores durante esa época estaban influidos por miembros del gabinete del Opus Dei. En la España de Franco la homosexualidad sí estaba penalizada y presumiblemente bajo un fuerte influjo religioso. Fíjate, Gabriel, nuevamente te repito, la tolerancia implica que en una sociedad particular, en un tiempo particular, puede tener mayor costo que beneficio penalizar una conducta X. En otras circunstancias y en otro tiempo puede ser permisible y hasta deseable para el Estado hacerlo. Pero eso varía sin implicar un relativismo, porque el principio moral se mantiene igual. Yo la verdad es que no veo qué beneficio se puede derivar de la penalización de la homosexualidad. Por supuesto, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en ese punto. Por eso, pero entonces yo creo que deberías enunciar categóricamente que el gobierno de Franco y todos los otros gobiernos que han penalizado la homosexualidad, muchas veces amparándose en el aval que le ha dado el clero católico, ha sido moralmente erróneo. Yo creo que estoy de acuerdo con esa proposición de que ha sido moralmente erróneo, supuesto a que no se hayan dado circunstancias específicas y de carácter histórico que lo hagan moralmente defensible. No puedo emitir un juicio categórico porque no he estudiado en detalle las circunstancias, por ejemplo, de la prohibición de la conducta homosexual en la España franquista. Pero a grosso modo, aún sin tener el dato preciso, sí puedo estar en acuerdo contigo. Yo creo, mi posición particular es que me parece que penalizar la conducta homosexual
prácticamente siempre va a generar más males que bienes. Y aquí yo creo que podemos estar de acuerdo. Otra cosa sería que yo no estaría de acuerdo con que el Estado como tal reconozca a la conducta homosexual como moralmente lícita. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tolerar y otra cosa es, oye, permitir o promover. Quisiera saludar la audiencia de varios miembros, la sintonía de varios miembros de nuestra audiencia que nos envían algunos mensajes. Nos hacen una pregunta que ya habíamos tocado en segmentos anteriores, pero aprovecho para estos últimos minutos si las quieres responder. ¿Cuál es la finalidad sexual? Es decir, ¿cómo sabemos? Bueno, yo invito a la persona que hace la pregunta pues a estudiar cualquier manual clásico de moral sexual. Básicamente la finalidad de la sexualidad humana está orientada a la reproducción de la especie y al bienestar de la pareja. Juan García también nos dice, bueno, yo discrepo con el invitado Javier de la Era, creo que en la inactividad que deciden tener los célibes, también eso de alguna forma se convierte en acción. Es cierto, pero sería una acción pues moralmente inculpable, al menos desde el punto de vista clásico. También nos dice nuestro amigo García, dice, al escuchar al invitado hablar sobre la esencia humana para argumentar la inmoralidad de la homosexualidad, me parece más una postura dogmática que filosófica. No estoy muy seguro. Bueno, ciertamente la filosofía aristotélico-tomista sería catalogada como una filosofía dogmática desde el punto de vista epistemológico, en el sentido de que considera que se pueden saber verdades objetivas sobre el mundo y sobre la moral. Bueno, Javier, muy agradecido por haber venido a este programa y cuando quieras regresar, pues acá te Gracias esperamos. por la invitación, Gabriel. Gracias también a Antonio Palmares, que estuvo en el control técnico. Norelba Torres es nuestra productora. El profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 mi Twitter.